Muy buenas tardes, vamos a comenzar ahora con el estudio de la etapa del juicio oral. La centralidad del juicio oral en el nuevo proceso penal. Una garantía fundamental de toda persona a quien se le efectúa una imputación penal es el derecho a un juicio previo, a un juicio oral y a un juicio público ante un juez imparcial que va a decidir acerca de su culpabilidad o de su inocencia respecto de los cargos formulados con base a la prueba producida durante su desarrollo. Del derecho al juicio previo surgen una serie de garantías relativas a la formación del mismo que dicen relación con el desarrollo de la defensa, con la producción de las pruebas y con la convicción del tribunal. Estas garantías definen un modelo cognoscitivo de juicio que confiere legitimidad a las resoluciones judiciales. Así, la cuestión central se convierte en definir las condiciones de validez y de aceptación de un procedimiento penal legítimo. Algunas de ellas son la separación neta entre las funciones de acusación y decidir, la carga de prueba a cargo del acusador y, obviamente, el derecho de defensa. En cambio, la publicidad, la oralidad, la inmediación, la continuidad del juicio y la fundamentación de la sentencia son garantías para asegurar la vigencia de estas condiciones. Para asegurar la centralidad del juicio, se priva de manera general de todo valor probatorio a las actuaciones realizadas con anterioridad al juicio y se obliga al juez a fallar solamente en base a la prueba rendida durante el juicio. Solamente en casos excepcionales se permite incorporar pruebas en etapas previas, como ya se ha visto en otros videos. Principios del juicio oral. Oralidad, inmediación y publicidad del juicio. La publicidad es un imperativo de todo sistema democrático, ya que permite garantizar el control del respeto a las garantías procesales, asegurar un proceso equitativo para el imputado y prevenir la arbitrariedad del juzgador. Además de los efectos sociales que produce, nos referimos a la confianza en la vigencia de las normas y a la confianza en las autoridades públicas. Es de tal importancia este principio que un juicio podrá ser anulado cuando en él se hayan violado las normas de la publicidad, artículo 374. Sin perjuicio de esto, existen ciertas excepciones al principio de publicidad que proceden por resolución judicial fundada, a petición de parte, en aquellos casos en que la publicidad pueda afectar la intimidad, el honor o la dignidad de ciertas personas. Artículo 289. Por otra parte, la oralidad es el único instrumento que permite materializar la exigencia de publicidad e inmediación. El Código Procesal Penal establece en el artículo 291 que la audiencia del juicio oral se desarrollará en forma oral, tanto lo relativo a las alegaciones y argumentaciones de las partes, como en relación con las declaraciones del acusado, en relación con la recepción de las pruebas y en general a toda intervención de quienes participen en ella. Además, las resoluciones judiciales deben ser dictadas y fundamentadas verbalmente por el tribunal. Se prohíben las presentaciones por escrito, salvo en el caso de discapacidad física o ausencia de conocimiento del idioma castellano. Tanto la oralidad como la publicidad son rasgos constitutivos del sistema acusatorio. A estos principios se le suma el de inmediación, en virtud del cual se garantiza que el tribunal adquiera convicción y dicte sentencia basado solamente en las percepciones personales y directas que obtenga de la prueba rendida en juicio. Para asegurar este principio existen normas que garantizan la presencia ininterrumpida de los sujetos procesales en el juicio. Artículo 284. Continuidad y concentración. Estos principios
se encuentran intrínsecamente relacionados con el principio de inmediación, ya que para asegurarla es necesaria la mayor aproximación temporal posible entre el inicio del debate, la recepción de la prueba y el pronunciamiento judicial. Para lograr esto es necesario concentrar el debate en una sola audiencia o en audiencias consecutivas, así como también que los jueces que dictan la sentencia sean aquellos mismos que la presenciaron, que presenciaron en su totalidad el debate. Nos estamos refiriendo a una identidad física del juzgador. El Código Procesal Penal establece en su artículo 282 la continuidad y concentración del juicio oral, admitiéndose solamente recesos para efectos de descanso o necesidades fisiológicas de los intervinientes. Nadie está libre. Existe, sin embargo, la posibilidad de pedir la suspensión del juicio hasta por 2 veces por razones de absoluta necesidad, abandono de la defensa, ausencia de algún interviniente cuya presencia sea necesaria, causales de sobreseimiento temporal y por el tiempo mínimo necesario por un máximo de 10 días según el artículo 283. En caso de rebeldía se suspenderá el juicio oral, pero continuará si es que se hubiere otorgado al imputado la posibilidad de prestar declaración y en el juicio oral su presencia no fuera indispensable, o bien cuando solo alterare la dictación de la sentencia. La violación de las disposiciones relativas a la continuidad del juicio constituyen un motivo absoluto del recurso de nulidad según el artículo 374. Principios de contradicción. La carga de la prueba corresponde al Estado, libre valoración de la prueba y necesidad de motivación de la sentencia. La verdad formal, perseguida por el sistema acusatorio, se adquiere, como en cualquier investigación empírica, a través del método de ensayo y error, ya que se confía plenamente en el principio de contradicción. El imputado se encuentra amparado por la presunción de inocencia, por lo que corresponde al acusador la carga de la prueba y de convencer al tribunal, más allá de toda duda razonable, de la participación culpable del imputado en el delito. De no alcanzarse este estándar probatorio, se aplica el principio indubio pro reo, en virtud del cual la única opción es dictar una sentencia absolutoria. Tanto en el caso de condena como de absolución, el tribunal debe hacerse cargo de toda la prueba producida en el juicio, fundamentando cómo es que cada elemento probatorio permite dar por acreditado o por no acreditado ciertos hechos. Esta operación debe ser racional, esta operación debe ser lógica, dándose pleno respeto a los principios de la sana crítica. El juicio oral propiamente tal. El tribunal competente y hábil. Actuaciones previas al juicio oral. Una vez dictado la autoapertura, se produce el deshacimiento del juez de garantía, quien deberá remitir tal resolución al tribunal oral en lo penal correspondiente dentro de las 48 horas siguientes a su notificación, según el artículo 281. Una vez distribuida la causa dentro del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, el juez presidente de la sala respectiva deberá realizar una serie de actuaciones contenidas en el artículo 281. ¿Cuáles son estas actuaciones? Decretar la fecha para la celebración del juicio, el que deberá realizarse dentro de 15 a 60 días después de la notificación del auto de apertura al juicio oral. Señalar la localidad en la cual se constituirá y funcionará el tribunal, especialmente en el caso en que concurran los requisitos para que el tribunal oral en lo penal se instale en un lugar distinto al que normalmente funciona, según la regla del artículo 21A del Código Orgánico de Tribunales. Indicar el nombre de los jueces que integrarán la sala, pudiendo convocar a un número mayor a 3, ordenar que se cite a audiencia de juicio oral a todos quienes deben concurrir a él. El imputado debe ser citado con al menos 7 días de anticipación. Transcurridos 3 días desde la notificación, precluye la posibilidad de promover la incompetencia territorial, artículo 74, o la inhabilidad de alguno de los jueces, artículo 76.
Sin embargo, podrá promoverse el incidente de implicancia o recusación al inicio de la audiencia cuando se hubiere tomado conocimiento del hecho que la motiva con posterioridad al vencimiento del plazo. Con posterioridad al inicio de la audiencia, la inhabilidad solo podrá ser declarada de oficio por el tribunal. El tribunal competente para conocer de las implicancias y recusaciones es el mismo tribunal oral en lo penal, con exclusión del miembro afectado. Artículo 203 del Código Orgánico de Tribunales. Si se acoge la solicitud de inhabilidad, el tribunal continuará funcionando con exclusión de los jueces inhabilitados, siempre que cuente con al menos 2 jueces, los que deberán fallar por unanimidad, so pena de anularse todo logrado en el juicio. Artículo 281. Funciones de dirección y de disciplina del tribunal. Estas funciones, contenidas en el artículo 292, recaen en el juez presidente de la sala. Apertura del juicio oral y actuaciones previas a la rendición de la prueba. Actuaciones del tribunal e inicio del debate. Artículo 325. El tribunal competente deberá constituirse el día y la hora fijados para la realización del juicio. Primero, verificará la asistencia de los intervinientes, adoptando las medidas que correspondan en caso de ausencia de uno de ellos. También comprobará la disponibilidad de otras personas que hayan sido citadas a la audiencia, como testigos, peritos e intérpretes, entre otros. Verificada la asistencia o disponibilidad, se dará inicio al juicio. El juez presidente deberá señalar las acusaciones que serán objeto del debate contenidas en el auto de apertura del juicio oral y advertirá al acusado que debe estar atento. Finalmente pedirá a los peritos y testigos que se retiren de la sala. Las excepciones de cosa juzgada y extinción de la responsabilidad penal pueden ser planteadas o resueltas durante el juicio oral. Artículos 265 y 271. Por lo que en caso de ser acogidas, se deberá dictar el sobreseimiento definitivo de la causa. Sin embargo, si fuera necesario probar alguna de estas circunstancias, su fallo se reservará para la sentencia definitiva. Artículo 290. Actuaciones de los intervinientes. Alegatos de apertura y declaración del acusado. Por último, el tribunal dispondrá que se inicien los alegatos de apertura. Para ello, concederá primero la palabra al fiscal para que sostenga su acusación y después al querellante para que funde su acusación particular y la demanda civil si la hubiere interpuesto. Artículo 325. Finalmente, se concederá la palabra al imputado y al defensor. Artículo 326. Concluidos los alegatos, el juez advertirá al imputado que tiene la posibilidad de ejercer su defensa de conformidad con el artículo 8 del Código Procesal Penal. Si el imputado decide prestar declaración, podrá ser interrogado por los demás intervinientes o por el tribunal. No se recomienda que el imputado preste declaración antes de que el Ministerio Público presente su prueba, pues podrían darse por establecidos hechos que el acusador no hubiere podido probar, facilitándose así la labor del Ministerio Público. Rendición de la prueba. La prueba que hubiere de servir de base a la sentencia deberá rendirse durante la audiencia del juicio oral, salvo las excepciones previstas por la ley, según el artículo 296. En el sistema procesal penal chileno, solo las partes aportan y producen las pruebas en el juicio oral, sin perjuicio de que el tribunal dispone de la facultad para formular preguntas a los testigos, peritos o al propio imputado con el objeto de que aclaren sus dichos, según los artículos 326 y 329. Para la rendición de prueba debe seguirse un cierto orden. Primero, la ofrecida para acreditar los hechos y peticiones de la acusación y la demanda civil, si lo hubiere, y luego la ofrecida por el acusado respecto a todas las acciones deducidas en su contra, artículo 328. Cada parte determinará libremente en qué orden va a rendir sus pruebas. La forma en que deba rendirse la prueba dependerá de la naturaleza del medio de prueba en cuestión.
Tratándose de aquellos medios que no son regulados expresamente, la forma de su incorporación se adecuará en lo posible al medio de prueba más parecido. Artículo 323. A continuación, veremos cómo deben rendirse los principales medios de prueba. Prueba testimonial. Testigo es toda persona que ha tenido conocimiento de hechos anteriores, coetáneos o subsiguientes al acontecimiento delictivo. Dependiendo de si presenciaron los hechos o solo tuvieron conocimiento de ellos, serán testigos presenciales o de oídas, hecho que tiene importancia para efectos de la credibilidad de su testimonio. Los testigos tienen el deber de comparecer y declarar, tanto ante el Ministerio Público, durante la etapa de investigación, como ante el Tribunal de Juicio Oral, artículo 298. En caso de desobediencia, podrán hacerse efectivos los apercibimientos correspondientes, imponérseles costas e incluso sancionarlos penalmente, según la regla del artículo 299. Sin embargo, existen personas exentas del deber de comparecer en razón de su cargo o de su impedimento o de un impedimento personal, artículo 300, los cuales podrán ser interrogados en el lugar donde ejercen sus funciones o en su domicilio. También existen personas exentas del deber de declarar en razón del principio de no autoincriminación, artículos 302 y 305, o en relación con el deber del secreto profesional, artículo 303. En estos casos existe el deber de comparecer y de explicar la causa legal que los autoriza a no declarar. Los testigos deben prestar juramento o promesa de decir la verdad acerca de lo que se les pregunte y no ocultar hechos, circunstancias o elementos que puedan contribuir al esclarecimiento de los hechos. Artículos 298 y 306. Se exime de este deber a los menores de 18 años y a quienes se sospecha que participaron en los hechos investigados, según el artículo 306. La infracción al juramento o promesa de decir la verdad constituye el delito de falso testimonio. El testigo debe ser individualizado por el juez en la forma dispuesta por el artículo 307. Podrán omitirse ciertos datos, como el domicilio, cuando hacerlos públicos pueda implicar peligro para el testigo u otra persona. La identificación no podrá omitirse, dado que esto afectaría la posibilidad de controvertir la prueba. Sin embargo, puede decretarse la prohibición de su divulgación. Aquí la ley 20.931 incorporó una modificación al artículo 307 que tiene por objeto elevar la sanción por divulgación del domicilio de un testigo cuando se hubiere decretado su reserva, lo cual sin duda procura desincentivar esta grave conducta que puede exponer a una situación de riesgo real la vida o integridad física o psíquica de una víctima o testigo. Al efecto, se eleva la pena actual que reconduce al delito de desacato, que va de los 541 días de reclusión menor en su grado medio a los 5 años de reclusión menor en su grado máximo, y se impone como nueva sanción a quien infrinja este deber de reserva una pena que va de 5 a 10 años de reclusión mayor en su grado mínimo. Se espera que esta modificación permita efectivamente una mayor colaboración de los testigos en los procesos penales, haciéndolos sentir más protegidos y confiados en el resguardo que el sistema deba brindarles, situación a la que como Fiscalía debe propender promoviendo la persecución penal de estos casos. La norma sobre protección al testigo está en el artículo 308. Aquí también la ley 20.931 incorporó modificaciones. Explícitamente, en el inciso primero, el derecho del testigo o de cualquiera de las partes para solicitar al tribunal medidas especiales de protección y de este para otorgarlas en casos graves y calificados, expresando en forma ejemplar que estas medidas pueden consistir en la declaración a través de un sistema de videoconferencia separado del resto de la sala con algún sistema de obstrucción visual u otros mecanismos que impidan el contacto directo del testigo con los otros intervinientes o el público,
y pueden durar el tiempo que el tribunal disponga, pudiendo ser renovadas cuantas veces sea necesario. Se incorpora asimismo un nuevo inciso final que pretende fijar un marco regulatorio al tribunal, indicándole que debe entender que constituye un caso grave y calificado aquel en que la solicitud se funde en la existencia de malos tratos de obra o amenaza en los términos del artículo 296 del Código Penal, y el efecto lo faculta incluso para oír de manera reservada al testigo antes de resolver. Respecto de esta modificación, cabe destacar que la norma solo exige que existan malos tratos de obra o amenazas en los términos del artículo 296, vale decir, no exige la existencia de una causa vigente por el delito de amenaza, por lo que estas hipótesis podrán alegarse y acreditarse por los medios posibles e idóneos para tales efectos, pelando únicamente por cumplir con el objetivo de brindar la adecuada protección a víctimas y testigos, razón por la que el fiscal nacional del Ministerio Público instruye a los fiscales que, enfrentados a víctimas o testigos que soliciten protección, por haberse encontrado en alguna circunstancia de maltrato de obra o amenaza que le hiciere temer por su integridad física o psíquica, en los términos del artículo 296, aunque no exista denuncia, causa vigente o terminada por dicho delito, u otro respecto a la víctima o testigo, deberán solicitar a su Unidad Regional de Atención a Víctimas y Testigos, llamada URAVIT, el apoyo técnico para que de manera conjunta analicen la situación de riesgo que enfrenta la víctima o testigo, evaluando además si resulta necesario que el tribunal escuche, previo a su decisión en audiencia privada, a la víctima o testigo. Sin embargo, en la hipótesis planteada en el párrafo anterior, se deberá iniciar una causa por el delito de amenazas cada vez que se solicite una medida de protección fundada en esta circunstancia, precisamente siendo coherente con la seriedad de las amenazas que habilitan la protección. Esta incorporación constituye una herramienta relevante para el adecuado ejercicio de la obligación del Ministerio Público de dar protección a víctimas y testigos. Y en dicho contexto es imprescindible recordar que el trabajo de los fiscales en relación con su labor constitucional debe ser realizado de manera coordinada y conjunta con los profesionales de la unidad de atención a las víctimas y testigos, destinadas a brindarles apoyo y asesoría técnica psicosocial en diversos ámbitos de la atención y protección de víctimas y testigos, tales como el análisis específico y detallado del riesgo de una víctima o testigo, considerando todos los factores y variables a los que se debe atender en relación a una persona que deberá deponer ante un tribunal, informando de aquello al fiscal del caso, sugiriéndole solicitar a favor de la víctima o testigo las medidas que mejor se acerquen a sus necesidades de protección, para que éste a su vez realice las peticiones correspondientes al tribunal, cumpliendo con el deber institucional de procurar que tanto víctimas como testigos tengan un efectivo acceso a la justicia, generándoles un espacio de acogida. Dicho lo dicho, la declaración del testigo está sujeta a ciertas reglas. ¿Cuáles son estas reglas? Primero, debe declarar la verdad y no ocultar hechos que digan relación con el contenido de su declaración. Artículo 298. 2. Su declaración no puede ser sustituida por la lectura de registros en los que constan sus declaraciones anteriores, salvo en ciertos casos legalmente exceptuados. Artículo 329. 3. El testigo menor de edad solo puede ser interrogado por el presidente de la sala. Artículo 310. Y aquí hay una serie de modificaciones en cuanto a cómo se prestan declaraciones a los menores de edad, a los que nos vamos a referir en otro video. 4. Al testigo sordo se le interrogará por escrito y el testigo mudo declarará por escrito. Si esto no fuere posible, se le tomará declaración por medio de signos. 5. Quienes no hablen idioma castellano serán interrogados por medio de traductores. 6. Los interrogatorios serán realizados primero por la parte que presenta el testigo y luego por los restantes.
Este es el llamado contrainterrogatorio. 7. Pueden hacerse preguntas con el objeto de determinar la imparcialidad e idoneidad del testigo. 8. Durante el interrogatorio no pueden realizarse preguntas sugestivas o que indiquen en ellas mismas la respuesta. Artículo 330. 9. Existe la prohibición absoluta de realizar preguntas engañosas, tendientes a coaccionar al testigo o formularlas en términos poco claros. Artículo 330. 10. La infracción a las reglas relativas al método de interrogación podrá dar lugar al incidente de objeción, el que deberá promoverse antes de que el testigo responda y que será resuelto de inmediato por el tribunal. Existen reglas especiales relativas a la declaración de informantes y agentes encubiertos, los cuales deberán prestarse anticipadamente en conformidad con el artículo 191, tomando las precauciones necesarias para impedir su identificación física normal. Tomemos en consideración la ley 20.000 sobre tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Otra situación especial es la del testigo perito, que es aquella persona que declara sobre hechos o situaciones pasadas, pero para cuya observación tuvo a la vista un conocimiento especial. Respecto a su declaración, se sujeta a la regla de los testigos, pero sus observaciones técnicas o científicas deben ser objeto de un informe pericial. Una vez culminada la interrogación del testigo, el tribunal podrá hacerle preguntas con el fin de que aclare sus dichos. La prueba pericial. El perito es una persona con conocimientos especializados en una determinada materia que declara en juicio sobre los principios y reglas que rigen determinadas actividades y cuya comprensión resulta inaccesible al no especialista. La prueba pericial está compuesta por el informe pericial y por la declaración del perito que lo elaboró. Los intervinientes podrán requerir la elaboración de informes periciales desde el inicio del procedimiento, los que deberán ser presentados al juzgado de garantía en la audiencia de preparación del juicio oral, acompañando comprobantes que acrediten la idoneidad del perito a fin de que los declare admisibles y posteriormente se cite al perito a declarar. El artículo 315 señala el contenido del informe pericial, el que debe ser emitido con imparcialidad, respetando los principios o reglas del arte u oficio de que se trate. Los honorarios y gastos derivados de la prueba pericial corresponderán a la parte que la presente. Excepcionalmente, el juez podrá relevar de esta obligación, especialmente cuando se trate del imputado y la falta del informe importa un desequilibrio en sus posibilidades de defensa. Artículo 316. No pueden ser peritos las personas a quienes la ley reconoce la facultad de abstenerse de prestar declaración testimonial. Artículo 318. La declaración del perito se rige por reglas similares a la de la declaración de los testigos. Artículo 319. Algunas reglas especiales son las siguientes. Antes de pasar al interrogatorio, el perito deberá exponer brevemente el contenido y las conclusiones de su informe. Su declaración no podrá ser sustituida por la lectura de su informe, salvo en los casos legalmente exceptuados. A diferencia de los testigos, sí pueden emitir opiniones. Una vez finalizado el interrogatorio, los miembros del tribunal podrán formularle preguntas con el objeto de aclarar sus dichos. Artículo 328. Documentos y objetos. Se entiende por documento cualquier escrito que contenga o exprese un pensamiento, mientras que por objeto se entiende todas aquellas cosas o elementos de carácter material que tienen relevancia probatoria, tales como los instrumentos y efectos del delito. Los documentos serán leídos y exhibidos en el debate con indicación de su origen. También pueden ser exhibidos a quienes presenten declaración con el objeto de que los reconozcan y se refieran a ellos, según el artículo 333. En caso de no poder ser reconocidos, sea por el motivo que sea,
el problema será de valoración del documento y de su no admisibilidad. Los objetos también deberán ser exhibidos durante el juicio oral y podrán ser examinados por las partes. Un tema importante respecto a los objetos es el de la cadena de custodia, la cual asegura la conservación e intangibilidad de los objetos desde su levantamiento hasta el momento de su introducción al juicio. Existen ciertos documentos y objetos que no pueden ser sometidos a incautación y por lo tanto no pueden ser usados como medios de prueba. Artículo 220. Otros medios de prueba. Podrán ser admitidos como medios de prueba otros distintos a los señalados anteriormente, tales como fotografías, videograbaciones y en general cualquier medio apto para producir fe. Esto según el artículo 323. El tribunal deberá determinar la forma de su incorporación al juicio, adecuándola, en lo posible, a la del medio de prueba más análogo. Durante el curso del juicio, el tribunal oral en lo penal podrá constituirse en un lugar distinto a la sala de audiencia cuando sea necesario para la adecuada apreciación de determinadas circunstancias relevantes para el caso, pero siempre manteniendo las formalidades propias del juicio. Artículo 337. Si el acusado decide prestar declaración durante el juicio, deberá someterse a las reglas de interrogación de los testigos. Artículo 326. Si bien tiene derecho a guardar silencio, una vez que se allana a prestar declaración, debe responder las preguntas que se le formulen. Sin embargo, se discute si tiene un deber de declarar la verdad, aunque la mayoría señala que no, en virtud del derecho fundamental de no tener que prestar declaración bajo juramento. Se discute también qué sucede respecto de la declaración inculpatoria de un coacusado como medio de prueba. La única regulación que existe al respecto se encuentra en el artículo 331, en el cual se dispone que una excepción a la prohibición de dar lectura a registros que contengan declaraciones anteriores es aquella relativa a la lectura de declaraciones prestadas ante el juez de garantía por coimputados rebeldes. Se presenta en este caso la dificultad de determinar el valor probatorio que se deba atribuir a tal declaración, sobre todo cuando el coimputado ha recibido un beneficio relevante a cambio de tal declaración. Como hemos señalado anteriormente, se prohíbe invocar como medio de prueba la lectura de registros o documentos en los que se dé cuenta de una diligencia o actuación realizada por el Ministerio Público o la Policía, artículo 334, en virtud de los principios de oralidad, inmediación, publicidad y contradicción. Sin embargo, excepcionalmente, podrán ser incorporados en las hipótesis señaladas en los artículos 331 y 332. Así, pueden incorporarse al juicio oral mediante su lectura los registros que den cuenta de declaraciones de testigos, peritos o imputados en los siguientes casos. Primero, la declaración cuando haya sido prestada en audiencia formal ante el juez de garantía y la persona se encuentra imposibilitada de prestar declaración porque se murió, por incapacidad sobreviniente, porque está fuera del país, etc. 2. Cuando las partes estuvieren de acuerdo en hacerlo con acuerdo del tribunal. No es tan difícil que esto suceda. Imaginémonos ahora con el tema del coronavirus. Un testigo tuyo con coronavirus, un testigo de la contraria con coronavirus. ¿Vamos a querer que los sujetos con coronavirus vayan a la sala de audiencia? No. Leamos mejor lo que declararon ante la policía. No sé, un ejemplo que se me ocurre. 3.
cuando la no comparecencia de la persona en cuestión fuera imputable al acusado. 4. Tratándose de declaraciones de coimputados rebeldes que hayan sido prestadas ante el juez de garantía. 5. Como apoyo de memoria, cuando la persona que está declarando olvidare ciertos hechos o incurrir en contradicciones o inconsistencias con declaraciones prestadas anteriormente ante el Ministerio Público o ante el juez de garantía. Forma en que debe incorporarse esta prueba en la audiencia de juicio oral. La incorporación de esta prueba debe solicitarse en forma incidental, explicando en primer lugar los impedimentos sobre la presentación directa de la declaración ante el tribunal, situándose totalmente en alguna de las hipótesis señaladas en la norma, para concluir argumentando respecto de la relevancia que reviste esta declaración para la resolución del caso. Ahora, en ningún caso podrá darse lectura de registros de actuaciones que hayan sido declaradas nulas o en cuya realización se hubieran vulnerado garantías fundamentales, según el artículo 334. Tampoco podrán incorporarse los registros relativos a la suspensión condicional del procedimiento, a acuerdos reparatorios o la tramitación del procedimiento abreviado, artículo 335. El artículo 336 regula dos supuestos de prueba no ofrecida oportunamente que puede llegar a admitirse durante el juicio oral. Esto es, la prueba nueva y la prueba sobre prueba. En el primer caso, se trata de pruebas cuya existencia la parte no conoció sino hasta después de la audiencia de preparación del juicio oral, mientras que en el segundo se trata de la prueba ofrecida para acreditar una prueba cuya legitimidad se controvierte durante el juicio, la cual será aceptada en la medida que no pudo preverse su necesidad. Por último, la prueba de las acciones civiles se sujeta a las normas civiles en cuanto a la carga de la prueba, pero se sujeta a las normas penales en cuanto a su procedencia, oportunidad, forma de rendirla y su apreciación. Artículo 324. Alegatos finales y clausura del debate. Artículo 338. Terminada la recepción de las pruebas, el juez presidente de la sala otorgará la palabra a las partes para que expongan sus conclusiones, comenzando por el fiscal y continuando con el acusador particular si lo hubiere y el defensor. También se otorgará la oportunidad para replicar las cuestiones planteadas por las demás partes. La última palabra la tendrá el acusado para que manifieste lo que estime conveniente. Después de su declaración, el tribunal declarará cerrado el debate. Registro del juicio y su valor. El juicio oral debe ser registrado en forma íntegra por cualquier medio que asegure fidelidad. La conservación de este registro estará a cargo del tribunal oral en lo penal respectivo, específicamente por la Unidad de Administración de Causas. Este registro es público para los intervinientes y para terceros. Valoración de la prueba. Cerrado el debate, los miembros del tribunal deberán debatir acerca de si alcanzaron la convicción requerida por la ley sobre la comisión del hecho punible y la participación culpable atribuida en él al acusado a base de la prueba producida en el juicio. En virtud del Código Procesal Penal,
se pasó un sistema de prueba legal tasada del Código de Procedimiento Penal o Código Inquisitivo, en que la ley determinaba el valor que debía atribuirse a cada prueba. El Código Procesal Penal, en cambio, pasamos a un sistema de sana crítica que implica que la eficacia probatoria de cada prueba está determinada por la impresión que produzca en el juez, de acuerdo con criterios de razonabilidad limitados por las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia y los principios científicamente afianzados. Entonces, el artículo 297 señala que los tribunales apreciarán la prueba con libertad, pero sin contradecir los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados. Esto último impide que la terminación del sistema de la prueba legal tasada se convierta en una discrecionalidad incontrolada y en un subjetismo irracional, toda vez que el juez estará obligado a valorar la prueba de manera racional y de manera justificada. El estándar de convicción que deben alcanzar los jueces no es el de la verdad objetiva, sino el de la ausencia de duda o de certidumbre subjetiva. Si se aceptara lo contrario, implicaría que, de hecho, nunca se podría condenar. Basta con comprobar la coherencia de la hipótesis acusatoria y su mayor aptitud para establecer coherentemente otros hechos, una vez analizadas y valoradas las pruebas presentadas en su contra, para condenar. La hipótesis condenatoria debe prevalecer a toda otra hipótesis, de lo contrario deberá absolverse en virtud del principio del indubio pro reo. De manera de comprobar si se ha realizado este análisis, esto se realizará mediante el estudio de la fundamentación de la sentencia. Debe verificarse que las argumentaciones contenidas en esta son racionales. Decisión sobre absolución o condena. Una vez cerrado el debate, los jueces pasarán a deliberar en privado a fin de adoptar una decisión de absolución o condena. La sentencia definitiva deberá pronunciarse en audiencia y deberá resolver cada uno de los delitos imputados e indicar respecto de cada uno de ellos los fundamentos principales que permitieron condenar o absolver. Artículos 339 y 343. La sentencia definitiva deberá dictarse de inmediato. Sin embargo, podrá prolongarse la deliberación hasta por 24 horas, cuando la audiencia del juicio hubiere durado más de 2 días y la complejidad del caso impidiere pronunciarse inmediatamente. La redacción del fallo y la determinación de la pena, en cambio, podrán diferirse hasta por 5 días según la regla del artículo 344. Para poder condenar a alguien se debe haber alcanzado un grado de convicción que excluya toda duda razonable. Además, se prohíbe condenar exclusivamente en base a la confesión inculpatoria, artículo 340. Por eso es que se dice que, además de exigirse convicción, se requiere una actividad probatoria mínima para emitir un juicio de culpabilidad. En caso que se dicte sentencia absolutoria, se deberá disponer de inmediato el alzamiento de las medidas cautelares personales que se hubieren decretado y la cancelación de las garantías de comparecencia que se hubieran otorgado. Artículo 347. En cambio, si se dicta sentencia condenatoria, deberá abrirse debate acerca de las circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal que se fundaren en hechos ajenos al hecho punible, según la regla del artículo 341. Audiencia de determinación de la pena. Podrá fijarse una audiencia para discutir los factores relevantes para la determinación y cumplimiento de la pena que el tribunal señale, la que en caso alguno puede alterar los plazos establecidos para la redacción de la sentencia. Artículo 345. En esta audiencia deberán discutirse las circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal y la procedencia de medidas alternativas de penas sustitutivas de la pena privativa o restrictiva de libertad. Sentencia definitiva.
¿Qué es la sentencia definitiva? Es la resolución judicial por la cual el tribunal efectúa una motivación pública de su decisión mediante la explicación de todas las inferencias inductivas que justifican y apoyan su conclusión a base de las pruebas y elementos probatorios producidos durante la audiencia del juicio oral. Solo podrán ser objeto del juicio y de la sentencia los hechos y las circunstancias contenidos en la acusación, artículo 341. Sin embargo, podrá hacerse otra calificación jurídica de los hechos o apreciar circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal no incluidas en ella, siempre y cuando se hubiera advertido de ello a los intervinientes en audiencia, debiendo reabrirse el debate si fuere necesario. El contenido de la sentencia se encuentra regulado en el artículo 342. De sus menciones resultan relevantes aquellas relativas a la fundamentación del fallo, a saber, la exposición clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se dan por probados y de la valoración de los medios de prueba que fundamentaren dichas conclusiones. Además, las razones legales o doctrinales que sirvan para calificar jurídicamente cada uno de los hechos y circunstancias y fundar el fallo. Por último, la resolución que condena o absuelva a cada uno de los acusados por cada uno de los delitos atribuidos y la que se pronuncie sobre la responsabilidad civil. La omisión de cualquiera de estas menciones constituye un motivo absoluto de nulidad del juicio y de la sentencia. Independientemente de si se condena o se absuelve, el tribunal deberá pronunciarse siempre acerca de la demanda civil válidamente interpuesta, artículo 349. La sentencia condenatoria deberá fijar las penas y pronunciarse sobre la aplicación de penas sustitutivas. Debe disponer el comiso de los instrumentos o efectos del delito o su restitución, si fuera procedente. Tiene que señalar con precisión el día en que se comenzará a contar la pena, si ésta fuese temporal, y tiene que fijar el tiempo de detención o prisión preventiva que servirá de abono para su cumplimiento, si así correspondiere. Una vez redactada la sentencia, se procederá a su lectura en una audiencia citada para tal efecto. Desde la celebración de esta audiencia se entenderá notificada a todas las partes según la regla del artículo 346. Bueno, con esto terminamos la etapa de juicio oral y pasamos a la etapa de los recursos en un siguiente video. Muchas gracias.